Gracias por acompañarnos en Disruptiva, el espacio de la transformación, la innovación y el liderazgo, aquí en Telamiga Internacional. Bienvenidos. Luzayda Pastrana es una joven con integridad, con inteligencia y con carácter. Hoy representa al Huila en el Congreso de la República y nos sentimos muy orgullosos de que sea gran colombiana. Yo la verdad nunca me había proyectado como tal hacer una labor legislativa o en términos ya de derecho como tal, porque además de eso mi formación es ingeniera civil, entonces venía trabajando esa parte como de planeación, de infraestructura, trabajando más una parte administrativa, organizacional, trabajando con la Universidad Distrital, haciendo más una tarea desde lo administrativo, desde lo público y desde lo social. Pero no me imaginé estar en este escenario político, no fue, digamos que, como en otras ocasiones que dicen mi sueño de toda la vida, no, hacer una labor social, hacer el bien, hacer un trabajo juicioso, organizado, que le sirva a la comunidad, que le sirva a mi comunidad como tal, pero no proyectándome precisamente en lo político. Ha llegado de una manera maravillosa, tengo que decirlo, Dios es muy grande, me ha puesto también en ese camino y bueno, llegué primero como secretaria general del Consejo de Neiva, luego de estudiar acá mi maestría, como tú bien lo decías, acá en la Gran Colombia, que me siento enormemente agradecida con esta institución. Llego a ser secretaria general del Consejo de Neiva a una labor administrativa y estando en ella ven un liderazgo donde me dicen, Luz, ¿por qué no la Cámara de Representantes? ¿Por qué no el Congreso? Bueno, pues nunca he sido ni siquiera personera de colegio, es un tanto inquietante que me hicieran la sugerencia, tomé el reto. Yo siento que esto es de retos, esto es de el sí se puede, de vamos para adelante, hagamos lo posible y ya, dije sí, me eché la bendición y vamos para adelante. Estábamos en pandemia, noto yo que el Instituto Nacional de Salud presentaba una información muy amplia, cuántos enfermos, cuántos muertos, no nos contaba el otro pedazo. Son mujeres, son hombres, son niños, de dónde salen, cuál es la región. Y bueno, decido empezar un ejercicio muy básico de revisar un Excel que estaba poniendo el Instituto Nacional de Salud y de verificar unos datos, hacer un análisis más detallado de si se estaban contagiando en casa, si estaban, o sea, de dónde salía el COVID, de dónde empezaba y quiénes estaban resultando afectados de esta enfermedad. De allí múltiples ejercicios, cada noche me pedían un dato nuevo, entonces en X, que en ese entonces era Twitter, decían, Luz, ¿y por qué no analizas si llegan a la clínica o simplemente es el hospital? Bueno, y de ahí surgen también muchos SOS que lanzamos. En Amazonas, por ejemplo, sacamos un SOS, señores, se está muriendo la gente en sus casas porque allá no hay unidades de cuidado intensivo, porque además de eso parecíamos en el Niágara en bicicleta, o sea, la gente allá se estaba muriendo sin ni siquiera pasar por un hospital. Entonces, muy complicado porque en el Amazonas solamente había una unidad de respiración, cuidados respiratorios, que no eran cuidados intensivos ni intermedios. Entonces eso nos llevó a hacer una gestión bonita que mostramos en redes sociales, que luego nos visibilizó aún más y que tuvimos la oportunidad allí de compartir con personas de altos cargos y funcionarios públicos, que nos sorprendió. Yo estoy convencida que en la planeación, en los buenos procesos, están los buenos resultados. Si conocemos las realidades,
si sabemos, si tenemos un diagnóstico, si sabemos de dónde vienen las cosas, sabremos cómo atacarlas, cómo resolver, cómo exponer una posible solución. Entonces, que este ejercicio sea, digamos que el derrotero, pues para nosotros hacer nuevas experiencias y llevar también a cabo nuevos procesos, todo con base al tema de planeación. Yo creo que un diagnóstico a tiempo da mejores posibilidades, incluso en temas de salud. Todo inicia de un diagnóstico. Teniendo claro lo que existe, lo que tenemos, podemos proyectarnos. El cambio no es solamente necesario en la vida, es la vida misma. Continúa aquí en Disruptiva, por Telamiga Internacional. Los smart contracts son una forma de automatizar los contratos tradicionales, pero también tienen unas dinámicas en el mundo de hoy. Recordamos cómo funcionan aquí en Disruptiva. Lo primero que hay que tener en cuenta es que todo contrato es un acto de confianza, ya que ninguna persona celebra un contrato partiendo de la base del incumplimiento. Sin embargo, como el contrato se suele celebrar entre personas que no se conocen, hay un grado de desconfianza. Ese grado de desconfianza implica la tercerización de ciertas prestaciones que están en cabeza de los sujetos contractuales. Me explico. Si se va a celebrar un contrato de compra-venta, la mayor desconfianza frente al vendedor es saber si es el titular del bien inmueble que me está vendiendo. Para yo tener la tranquilidad que estoy hablando con el dueño del apartamento, de la casa, de la finca, etc., existe un tercero, que es la Oficina de Instrumentos Públicos, que da fe que esa persona que dice ser el dueño, en efecto es el dueño. A su turno, el vendedor tendrá una desconfianza frente al comprador respecto a si le pagará o no le pagará el importe de dinero que fijaron dentro del contrato. Para saber si cuenta o no y si efectivamente va a consignar ese dinero, existe un tercero que es el banco que mediará para hacer la consignación del valor fijado como precio. Estas tercerizaciones generan unos costos transaccionales porque es necesario que las partes paguen a los intermediarios, entiéndanse banco y Oficina de Instrumentos Públicos, ese acto de fe que están dando. Al aumentar los costos transaccionales, indudablemente aumenta el costo mismo de la generación del contrato. El smart contract se vale de la tecnología blockchain a partir del sistema Ethereum, en el cual no van a haber intermediarios, sino que el blockchain como tecnología disruptiva en la cual todos los partícipes dan fe de la operación contractual, elimina estos costos transaccionales y por lo tanto haría en principio más económico la celebración del contrato respecto a este tipo de costos. Sin embargo, nos enfrentamos frente a ciertos debates jurídicos sobre el alcance del smart contract. Se ha debatido si smart contract, que es un anglicismo, traduce en realidad contrato inteligente. No obstante, el smart contract no es un contrato y tampoco es inteligente. ¿Por qué no es contrato? Porque el contrato, bajo la teoría francesa clásica, es un acuerdo de voluntades tendiente a generar obligaciones. Pero el contrato no son únicamente las obligaciones expresamente pactadas en el artículo 1604 del Código Civil, sino aquellas que se derivan de su naturaleza conforme a la buena fe, la equidad y la ley supletiva de la voluntad. El smart contract solamente puede ejecutar las prestaciones condicionales que se ingresen a su código. De ahí que obligaciones que hacen parte del contenido contractual, si no están involucradas dentro del código fuente, dentro del código objeto, no podrán ser aplicadas por esta tecnología. De ahí que nos encontremos frente a un limitante. Y esto adquiere vital importancia, porque el contrato es un dato social y al ser un dato social tiene que amoldarse a las realidades siempre cambiantes de su entorno. ¿Qué riesgos asumen las partes al momento de celebrar un contrato? Los riesgos que les son previsibles, sin alarma genético. Pero puede ser que de cara a la ejecución del contrato se presenten unos riesgos que no fueron previstos por las partes, dados que no eran probables. El smart contract no tiene la capacidad de adaptarse a este cambio de las circunstancias sobrevenidas, que sí pueden hacerlo y que deben hacerlo con base a los deberes que emanan de la buena fe precontractual, y su inobservancia genera incumplimiento del contrato. De ahí que el smart contract tenga unos serios limitantes
de cara a la ejecución del contrato y a la integralidad de las obligaciones que contiene el vínculo contractual. ¿Dónde sí funciona esta tecnología contractual? En aquellas obligaciones que sean condicionales, es decir, si sucede A, debe acontecer B. Por ejemplo, son muy frecuentes los contratos de seguros aeronáuticos en los cuales ya se valen de esa tecnología y simplemente advierten que si el vuelo se retrasó 3 horas, por un dato externo, el oráculo le informa al smart contract para que a partir de la tecnología blockchain reporte un Bitcoin o X cantidad de dinero a las wallets que tengan los titulares. De esa forma, la indemnización de perjuicios por el retraso de aeropuertos resulta ser de manera expedita e inmediata. Ya no tendremos que esperar 3-4 meses a hacer la reclamación y probar que efectivamente el vuelo se retardó, porque esto será de manera inmediata en el sistema. Sin embargo, esto sigue generando inconvenientes. ¿Por qué? Porque quienes aprovechen esta tecnología en este tipo de contratos deben tener necesariamente 2 cosas. Primero, deben tener criptomonedas. Y segundo, deben tener wallets, billeteras para poder almacenar esas criptomonedas. De ahí que, si bien es cierto, se está comenzando a implementar este tipo de contratos en ciertos sectores de la industria, también es cierto que se requiere un avance en la aceptación de las criptomonedas como forma de extinguir las obligaciones, porque ambos van directamente relacionados de la mano. La ciberseguridad, la ciberdelincuencia y la cibercriminalidad son fenómenos que se presentan en esta cuarta revolución industrial. La Universidad de la Gran Colombia e Intercenter realizarán el evento más importante de la región los días 19 y 20 de junio en Bogotá. Cuando yo me ubico aquí en este estudio y veo que hay un cuadro de Picasso, veo cuánto ha cambiado la pintura. Todas las cosas que tienen que ver con una cultura, y el delito es un producto cultural, cambian. Y lo que hemos conocido en la época contemporánea es un cambio muy ágil y muy rápido. Entonces la criminología y la política criminológica tradicionalmente se ha apegado a las formas que tenía el delito en el pasado. Lo que más preocupaba era el homicidio, el hurto, y todavía hay muchas personas que quieren construir una política criminológica sobre esas bases. Pero desde hace mucho tiempo el impulso electrónico se puso al servicio del mensaje, de la comunicación y también de los datos y de la enorme cantidad de datos. Eso que ha generado una realidad totalmente diferente. Y cuando hay una realidad diferente, el manejo de un problema, de un fenómeno, tiene que ser también diferente. Hoy la política criminológica no puede estar basada en lo que tradicionalmente se ha hecho. Tal vez el delito más importante, más significativo, más representativo del tipo de sociedad que estamos viviendo es el ciberdelito. Y tiene unas características diferentes. El que me hurta el celular irrumpe frente a mi propio cuerpo y muchas veces me somete. En cambio, la persona que me está causando un daño incluso más grave, millones de veces más grave que el hurto de mi celular, puede estar en Tailandia, es decir, en el lugar opuesto. Se comete a distancia este delito y además no puede estar regulado simplemente por las fronteras de un país, porque este delito me lo están cometiendo en Tailandia, me afecta a mí y puede afectar también a personas que están en Asia, que están en África, que están en Estados Unidos. Eso caracteriza esta modalidad delictiva. Por lo tanto, y es el énfasis que yo voy a poner en la ponencia que voy a hacer en este importante encuentro internacional sobre el ciberdelito, es la necesidad de presentar unas estrategias políticas de manejo y prevención de la criminalidad cibernética, del ciberdelito, que no corresponde a las formas tradicionales de la política criminológica. Y quiero aclarar una cuestión lingüística. Le llamo política criminológica porque eso quiere decir un manejo lógico del problema de la criminalidad. Yo nunca hablo de política criminal, porque política criminal es, por ejemplo, ponerle impuestos
a la canasta familiar. De lo que estamos hablando es de un manejo lógico del problema del delito. Pero el manejo lógico del problema del delito era bien diferente. Por ejemplo, en 1936, cuando se expidió la Ley 95 del 36, un código penal basado fundamentalmente en las tesis de la Escuela Positiva Italiana, cuando eso en Colombia no había ni siquiera televisión, apenas la radio irrumpía con la voz de la Víctor y Emisoras Unidas en Barranquilla. Hoy todo lo hacemos fundamentalmente y quienes no somos nativos de esa cultura tenemos que aprender como migrantes de esa cultura tecnológica que va a estar aquí por siempre. Y no solamente el problema es del presente, es del futuro inmediato. El futuro inmediato es la robótica, el manejo de la inteligencia artificial y todo esto genera problemas no solamente en el campo del derecho penal, sino también en otras áreas del derecho. Los ciberdelitos están experimentando un alarmante aumento. El impacto de las criptomonedas en la seguridad digital, los desafíos de la inteligencia artificial y la identificación, obtención y análisis de evidencias en las operaciones cibercriminales son algunos de los temas del evento más importante de la región en el 2024. Congreso Internacional de Derecho, Criminología y Ciencias Forenses. Tendencias en ciberdelincuencia, cibercriminología y ciberseguridad. Los días 19 y 20 de junio, en el auditorio de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional. Argentina, Corea del Sur, Italia, España, México, Estados Unidos y Colombia son los países invitados. Más información en la línea 301-444-1119. Organizan Intercenter y la Universidad La Gran Colombia. Todo cambia, nada es, decía Heráclito. Continúa aquí en Disruptiva, por Telamiga Internacional. La actividad física es una mixtura que permite trabajar el cuerpo, la mente y el espíritu. Así nos lo presenta Cristian Herrera de H&L Gym. La actividad física como tal evoluciona todo lo que es vida, tanto salud como todos los quehaceres diarios, ¿sí? Desde resistir más en el trabajo, en trabajos más, digámoslo, sedentarios, de oficina, como trabajos de mayor esfuerzo. Entonces, en sí, la actividad física hace que seamos más resistentes y fuertes en cualquier trabajo que tengamos, en cualquier área. Cuando los horarios no eran tan extensos, pues siempre había no me alcanza el tiempo. Y es entendible porque hay personas que entran de 5 de la mañana, ya están organizándose para ir al trabajo y desafortunadamente, bueno, salen, cumplen su horario 6, pero están llegando tipo 8 o 9 y no hay tiempo. Health and Life pensó en ello. Por ello estamos con sedes donde son 24 horas. Hay personas donde suena que no, pero sí. Están 12 de la noche, 1 de la mañana entrenando. Y bueno, y también se presta con los extranjeros, ¿no? Hay mucho nicho de extranjero que viene a entrenar en la hora de la amanecida. Bueno, la primera etapa que nosotros organizamos las primeras semanas es de acondicionamiento. Entonces, tomamos la cosa con calma. La idea es que le cojamos amor a esto. Obviamente, vemos qué tiempo lleva. Si es la primera vez que inicia o si ya viene de otro gimnasio, de otra marca. Buscamos la manera de hacerlo sentir como en casa. Y para ello, pues, iniciamos con una valoración antropométrica que es apoyada con una máquina de última tecnología que se llama InBody 270. Esta es orgullo de la marca porque pues, buscamos de una u otra forma siempre prestar los mejores servicios, en este caso con tecnología y apoyada con un fisioterapeuta. Esta máquina, lo interesante es que te mide el porcentaje graso, líquido muscular y óseo, o sea que permite desde el día 1 saber contablemente o porcentualmente cómo va a iniciar. Entonces, cuando tú tienes algo prescrito, ya sabes para dónde vas. Entonces, ese es el inicio y por ello deciden continuar con nosotros.
Bueno, nosotros desde el día 1 siempre buscamos alternativas y soluciones a todo lo que estás nombrando. Y entre eso es el horario. Health and Life ha trabajado para prestar no solo los mejores servicios, sino un horario amplio y extenso. Entre esos contamos con 2 sedes donde se presta el servicio 24 horas de lunes a viernes, donde el sábado y el domingo pues, se recorta un poco el horario, pero sin embargo los días fundamentales de lunes a viernes, que es donde más actividad física y donde más personas van a los gimnasios, pues esté 24 horas. Tengo que decir algo y lo digo con orgullo. Desde el día 1, Health and Life ha sido una empresa de milagro. Desde la misma compra del primer predio, porque fue un regalo de Dios, pagando, pero fue regalo de Dios porque era una iglesia cristiana, la sede de UNE. Desde ahí se han venido las bendiciones y por eso he buscado la manera de ser siempre lo más justo posible y prestar el mejor servicio, siempre destacando cualquier momento. En cada sede, en Health and Life, siempre buscamos la manera de que haya citas bíblicas o que haya un mensaje divino, porque buscamos es que no solo haya conexión físico, sino espiritual. Y siempre de parte de mí, siempre va a haber un consejo amigable y espiritual. Gracias por estar con nosotros. Nos volveremos a ver dentro de 8 días con más temas relacionados con la transformación, la innovación y el liderazgo. Hasta entonces.